12:22, seguimos aquí en Mesa Central, en una sección que hasta la semana pasada se llamaba Quiero ser constituyente, ahora se llama Yo soy constituyente. Ya están los votos, ya están próximos a instalarse en algunas semanas más. Estamos aquí en el estudio con Carol Baum. ¿Cómo estás, Carol? Con César Valenzuela y con Elisa Loncón. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Y a través de Zoom también nos acompaña Natalia Enríquez de la Lista del Pueblo y Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista. Bienvenidos y bienvenidas todos a esta mesa constituyente aquí en Mesa Central. Vamos a comenzar, quiero comenzar con Elisa. Usted es representante de los escaños reservados del pueblo mapuche. Quiero saber con qué prioridades llega usted a la Convención Constituyente. Felei Mari Pulamiem, Compuche Alcotulelo Tufachi no Tamcaún, con un Tufachi Tawun Meum, Nentual Nizungun, Nentuan Tamapuzungun, Nentual Tain Newen, Mapuche Newen. Yo he sido elegida para incorporar dentro de la Constitución la plurinacionalidad, la interculturalidad y en síntesis los derechos de las naciones preexistentes en Chile, de las naciones originarias. César, en ese sentido parece haber una opinión, una voluntad mayoritaria, ¿no?, de que finalmente hay un cambio respecto a convertir a Chile en un Estado plurinacional. ¿Cómo visualiza esa discusión en la Convención? Yo creo que es ineludible. Evidentemente esta es una discusión que va a existir, creo que a buena hora va a ser una realidad, y lo importante es que creo que el gran desafío es que no solamente quede en el texto constitucional, sino que además se transforme en mandatos directos a los poderes públicos y también a los privados, en torno a que tenemos que tener un país que efectivamente es diverso, que no es solamente un país donde hay una nación, sino que somos varias naciones. Desde Chile Vamos, o Vamos Chile, como se llamaba la lista, ¿cómo ven este debate que se va a instalar bastante al principio, porque ha sido un tema muy requerido, ¿no?, por distintas fuerzas? Bueno, en primer lugar yo quiero saludar a la región de O'Higgins. Yo efectivamente voy por un distrito que necesita también el tema de la descentralización. Creo que esta conversación se tiene que tener en todos los ámbitos. No es solamente en lo plurinacional, que está muy bien, tenemos que conversarlo, pero tenemos que ver en qué se traduce, porque si solamente queda establecido en la Constitución, pero no tiene una bajada, la verdad es que no va a ser efectivo. Y lo mismo con el tema de la descentralización. Yo creo que llegó el momento, y es una buena oportunidad de esto, que podamos descentralizar en forma real y entregar pertinencia cultural y territorial a la toma de decisiones. Y esto es no solamente de Santiago respecto de las regiones, sino que también de las regiones o de las capitales regionales respecto de las comunas, porque no podemos seguir pensando que se diseña una política pública igual para O'Higgins que para Magallanes y para Rancagua que para Oñihue, ¿cierto? Son realidades distintas y eso tenemos que ponerlo sobre la mesa. Por lo tanto, si queremos hacer una constitución legítima que nos represente a todos los pueblos que habitamos, a todas las regiones, a todos los intereses y a todas las prioridades de la gente, tenemos que tener esta conversación en forma real, con las consecuencias que esto genera en la práctica y no solamente con declaraciones de principio. Sí, sumamos a quienes están a través del Zoom. Natalia Enríquez, de la Lista del Pueblo, también la misma pregunta, porque comenzamos ya con un tema que va a ser seguramente uno de los principales que se va a tratar en un principio probablemente la Convención Constituyente. Mira, es un gusto poder haber escuchado, de hecho, a Elisa al principio. Creo que hay que dar ciertas señales bien directas respecto al respeto que nosotros les tenemos a nuestros pueblos originarios, y me parece que cuando nosotros elijamos la directiva, parte de esa directiva, que también es parte del reglamento, debiese estar una persona de los pueblos originarios. O sea, este territorio es mucho más de ellos que de nosotros, probablemente, como a uno le gustaría como marcar origen, que es como siempre la disputa de la tierra, cuando los grandes empresarios intentan decir como que esta tierra ya fue comprada, ya es de nosotros. Hay que ser súper cuidadoso, porque nosotros nos vinimos a instalar sobre tierras donde ya habitaban otras personas, y valoro mucho la resistencia que hizo todo el pueblo mapuche y todos los pueblos originarios que han logrado resistir el embate de otras civilizaciones que intentaron exterminarla. Ahora siento que es el momento de poder realmente hacer una forma de convivencia en paz. Bárbara Sepúlveda, lo mismo, ¿el Estado plurinacional es prioridad también para el Partido Comunista? De todas maneras es una prioridad, y yo creo que el Estado plurinacional tiene que comenzar a construirse en el ejercicio del proceso constituyente mismo.
Porque creo que con las personas que han sido excluidas de la deliberación democrática, y con esto no solo me refiero a los pueblos originarios, sino también a las mujeres, a los niños y adolescentes, a las diversidades sexuales, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Hoy día la deuda es histórica, es tremenda. Son 200 años de historia constitucional que se han construido con la exclusión de muchísimos sectores de nuestra población. Por eso la participación es clave y quizá el primer desafío que tenemos como constituyentes es construir con la ciudadanía, aprender a escuchar, a dialogar en los territorios, en los cabildos, en las asambleas. Efectivamente fuimos escogidos para eso, para representar, pero también cómo vamos a transformar la Convención Constitucional en la réplica de otro espacio donde se discute la política hoy día. No podemos hacer un Congreso 2.0. Necesitamos una convención realmente participativa y eso implica también la traducción instantánea a otras lenguas, al lenguaje que sea inclusivo para las personas con discapacidad. Necesitamos generar transparencia radical y participación vinculante. Sí. Volviendo al tema del reglamento que lo mencionaba Natalia, ¿cómo visualiza, Elisa, esas primeras semanas de instalación, donde las reglas del juego de la Convención Constituyente van a ser, seguramente las primeras discusiones van a estar marcadas por eso? ¿Cómo visualiza usted y qué debe quedar en ese reglamento a juicio suyo? Bueno, tiene que ser un proceso transparente, tiene que ser definido en el diálogo con todos, no puede ser un reglamento determinado por las llamadas telefónicas que te hacen o que se cocine en un espacio cerrado, sino que entre todos tenemos que establecer. Y para las naciones originarias es fundamental que ese reglamento responda al contexto, responda a la forma como nosotros nos organizamos, responda a nuestra lengua y tienen que establecer también el uso de las lenguas originarias y la participación de las naciones originarias. Nosotros tuvimos muchos problemas en todo el proceso de candidatura porque hay un proceso de desconexión enorme, una brecha enorme de desconexión con nuestras comunidades y nuestros pueblos todavía no han procesado de fondo qué significa la participación vía escaños reservados y eso implica hacer chagüén territorial, salir a las regiones y que también en el reglamento se establezca de que la discusión constitucional no puede estar solamente en Santiago, sino en las regiones, en las comunidades, en el Guaymapu, en la lengua y con los patrones de cultura que nosotros establecemos para tomar las decisiones. César Valenzuela, ¿los 2/3 va a ser parte de la discusión del reglamento o es un tema ya zanjado? Lo digo por todas las declaraciones que hemos escuchado estos días respecto a la pertinencia, ¿no?, de mantener esta que fue uno de los pilares del acuerdo del 15 de noviembre. Bueno, yo creo que no hay temas que deben estar excluidos per se. Uno puede tener opiniones respecto al tema de los 2/3, que va a ir de la mano sin duda con el tema del reglamento. A mi juicio, esa discusión tenía sentido cuando efectivamente existía la posibilidad de que alguna fuerza política pudiera alcanzar el tercio y tener capacidad de veto respecto a los temas. Afortunadamente la ciudadanía fue extremadamente sabia al respecto y a ninguna fuerza política le dio esa representación. Por lo tanto, creo que esa discusión no tiene mucho sentido. Al contrario, creo que tenemos que mirar el escenario de los 2/3 como una oportunidad para que las fuerzas transformadoras nos pongamos de acuerdo en los grandes temas y seamos capaces de sentar las bases por un Chile más justo, por un Chile más solidario. Carol Baum, ¿van a defender los 2/3 o también están abiertos a debatirlo? Ya que no se consiguió el tercio para la derecha. Yo creo que esto es una decisión independiente de cuánto uno sacó, si le fue bien o mal y si tiene el tercio o los 2/3. Yo creo voy a defender en el fondo lo que estableció. Y estoy de acuerdo con Bárbara en que esto no puede ser una réplica del Congreso, porque en mi opinión la discusión legislativa está agotada, hemos visto cómo se tarda demasiado tiempo en zanjarse cosas que son prioritarias para la gente, por lo tanto creo que me gustaría de verdad que esto no fuera una réplica del Congreso y que eso lo estableciera bien el reglamento, pero para mí lo fundamental del reglamento es que que entregue legitimidad a la discusión. Esto significa que el reglamento entregue formas de hacer una discusión efectiva y participativa, pero que no se bloquee de ninguna forma el avance. Y lo fundamental es que nos entregue la mayor legitimidad posible y que construyamos un texto en que sea no solamente legitimado por quienes están dentro de la convención, sino que también por la ciudadanía. Y ese es el gran desafío. Y creo que para eso, una de las cosas que vamos a tener que buscar es no dividirnos entre buenos y malos, sino que ir buscando mayorías móviles
Y si los 155 ponemos en el centro de la discusión a las personas y no a las ideologías, creo que vamos a conseguir mucho más acuerdos que lo que en general se ha aparecido hoy día a través de la prensa. Natalia Enríquez, que está a través del Zoom de la Lista del Pueblo, hubo declaraciones durante la semana de Rafael Montesinos, que es uno de los fundadores de la Lista del Pueblo. Nunca vamos a conversar con la derecha. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, yo conozco a Rafael y también entiendo que muchas veces a las personas se les saca contexto. La verdad que por lo menos por mi parte, y que es lo que he percibido de la mayoría de los constituyentes, conversar, siempre se puede conversar porque somos seres humanos. Otra cosa es que uno vaya a hacer ese tipo de conversaciones con el maletín o tipo jefe de gabinete, que eran conversaciones a puertas cerradas buscando acuerdos en que finalmente beneficiaban a los políticos como individuos y no a la ciudadanía. Ese tipo de conversaciones que llevan a acuerdos que no benefician a la ciudadanía son los que nosotros no estamos dispuestos y a hacer con nadie, ni con la derecha, ni con la centroizquierda, porque nosotros no creemos, y yo personalmente no creo en una política en que finalmente nos arreglamos de cómo vamos a salir nosotros bien parados de esto. Y nosotros me refiero a los partidos políticos. Yo en ningún caso, al criticar a los partidos políticos, eso lo transfiero completamente a los militantes de los partidos políticos. En especial porque aquí hay personas militantes, como Bárbara, como César, a los cuales yo les tengo profundo respeto. Pero la forma en que se han conducido los partidos políticos en Chile, a mí me parece que ya está agotada y que ese es el voto de rechazo también que realizan las personas y que terminan votando por independientes porque ya ni siquiera se sabe lo que es un partido político. A mí no me molesta la ideología, a mí de hecho me molesta mucho más no saber con quién estoy conversando, porque cuando una persona de derecha también empieza a hablar de los derechos sociales y intenta decir que es socialdemócrata, tú ya no sabes con quién hablas. Y eso es lo que las personas ya están agotadas, de ver cómo se cambian las chaquetas de un lado para otro, viendo cuál es el discurso que más le gusta a la gente, tomándole el pulso a los medios de comunicación, cosa que voten por ellos y ellos puedan seguir su carrera política. Esos son los tipos de conversaciones que nosotros no vamos a tener. Bien. Bárbara Sepúlveda, del Partido Comunista, ¿ustedes van a conversar con la derecha en la Convención Constituyente o también están en este predicamento de Rafael Montesinos, que lo dijo varias veces, no fue sacado de contexto? Mira, yo estoy de acuerdo con Natalia, o sea, evidentemente estamos en una convención constitucional y fuimos electas por la ciudadanía precisamente para representar posiciones. Yo creo que el primer diálogo que nos tiene que es el que tenemos precisamente con esa ciudadanía a la cual nos debemos. Nos debemos a expectativas que la ciudadanía tiene puestas en nosotros. Nos debemos a un país movilizado por justicia social, por otro tipo de democracia, por vivir mejor. Y ese diálogo que se perdió con la ciudadanía, ese es el primero que hay que reconstruir. Después podemos sacar, ¿cierto?, calculadoras y empezar a pensar quiénes están adentro, si se alcanzan o no se alcanzan los acuerdos. Pero evidentemente este es el primer desafío. ¿Cómo dialogamos con las personas que hoy día perdieron la voz en nuestra democracia? Y yo estoy de acuerdo con Natalia también en que hoy día las votaciones le pasaron la cuenta a los partidos políticos porque el sistema de partidos políticos, porque este sistema político también fracasó. Entonces, si hay partidos que no están dispuestos a renovarse, a reinventarse, van a perderse, van a quedar abajo de este tren democrático. Y a mí me parece que no podemos repetir las recetas del pasado. Nosotras no creemos que tenemos que encerrarnos a debatir entre nosotros y eso sería un error. Entonces, cuando pensamos en la participación ciudadana, por ejemplo, como el primer desafío para el reglamento, es precisamente eso, y es darle voz a quienes se han quedado sin voz. Somos representantes y está bien, tendremos que llevar estas propuestas a la Convención Constitucional y ahí dar todas las batallas que sean necesarias, y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Pero eso no significa que vamos a entrar de lleno a empezar a pensar con quiénes negociamos y quiénes no negociamos, si ni siquiera sabemos todavía ¿qué es lo que se va a negociar? Los contenidos están dados por la movilización social, yo estoy segura de eso. Son contenidos políticos que hay que traducir al lenguaje constitucional, por cierto, pero empecemos a conversar primero con los territorios, con los cabildos, con las asambleas y desde ahí partamos. Yo creo en esto también, Álvaro, que algo del reglamento que no podemos obviar es que hoy día somos una constituyente paritaria. Y eso significa también que en ese reglamento tienen que haber normas claras, por ejemplo, sobre acoso sexual,
sobre las labores de cuidado, la corresponsabilidad, cómo vamos a hacer compatible la vida familiar con las labores de las convencionales mujeres, cómo vamos a hacer que esto no signifique, por ejemplo, solo sesionar en Santiago, como se conversaba antes de este panel. Pensemos en cuántas convencionales tienen que dejar atrás sus familias para trasladarse de ciudad, y eso qué significa. Entonces no podemos replicar tampoco los obstáculos para la vida democrática y la participación política, ni de las mujeres en la Convención Constituyente, ni fuera de la Convención Constituyente a la ciudadanía. Bien, Bárbara, vamos a hacer una pausa aquí en Mesa Central, pero hay todavía mucho más que comentar en esta mesa de constituyentes. Yo soy constituyente. Pausa y regresamos, no se vaya. Faltan 16 minutos para la 1 de la tarde, estamos en Mesa Central. Yo soy constituyente, Mesa de Constituyentes este domingo. Estamos con Elisa Alarcón, César Valenzuela, también con Carol Baum acá en el estudio y a través de Zoom con Natalia Enríquez de la Lista del Pueblo y también con Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista. Vamos a ir con quienes fueron más interpelados en la pasada anterior, César Valenzuela y también Carol Baum, partiendo con César a partir de lo que decían de los partidos políticos, de la falta de representación. No sé con quién estoy al frente, decía Natalia Enríquez. Yo no puedo estar más de acuerdo con Natalia, porque los que somos militantes de los partidos efectivamente tenemos que mirar los resultados de las elecciones. O sea, hacerse el tonto no tiene ningún sentido. Hay un problema generalizado en el sistema de partidos, en las prácticas de los partidos políticos y de todos los partidos. Y tenemos que hacernos cargo de eso. Ahora, ¿por qué le encuentro razón a lo que dice Natalia? Porque que haya crisis en los partidos políticos no significa de que esta convención deba despolitizarse. Al contrario. A nosotros, que somos militantes de los partidos, y a los que fueron electos también como independientes, nos lo eligieron por simpáticos, lo eligieron porque representan ideas. Y esas son las ideas que nosotros vamos a ir a defender en la convención. Por lo tanto, eso se relaciona mucho también con la discusión acerca del reglamento. El reglamento tiene que quedar claramente definido que va a ser una convención participativa, que la participación no puede quedar a la suerte del interés que tengan cada uno de los convencionales. Tenemos que hacer una estructura que permita que la convención institucionalmente obligue a la participación con la ciudadanía en general. Las normas acerca de transparencia, de probidad, quiénes somos cada uno de nosotros, cuál es nuestro patrimonio, cuáles son los intereses que vamos a ir a defender esa convención. Si tengo derechos de agua, ¿voy a poder votar en la discusión que tengamos sobre el tema de propiedad? Todas esas temáticas son necesarias que queden claramente establecidas en el reglamento de la convención, pero siempre con las puertas abiertas y con las manos bien abiertas también, de que cada una de las personas sepa lo que pensamos, a quiénes representamos y qué es lo que cada uno tiene. Carol Baum, para la derecha, entrar en este mundo ya, el binominal quedó atrás hace tiempo, pero esto ya es un paso más allá, en el sentido que cambia la representatividad, es una nueva configuración, algunos dicen se parece más a Chile. En ese escenario, ¿cómo va a moverse Chile? Vamos, en términos de alianza, ¿con quién va a conversar, por ejemplo? Bueno, yo había señalado anteriormente y creo que vamos a tener mayorías móviles, en el sentido de que para distintos temas vamos a tener distintas mayorías que se van a ir construyendo poniendo siempre a la persona por delante. Y lo que le quería contestar específicamente a Natalia, que hizo referencia al candidato presidencial de mi partido, o el precandidato a la primaria, que es Joaquín Lavín. Yo creo que los derechos sociales, la solidaridad, no son un tema al que solamente se pueda referir la izquierda o los independientes. Yo creo que en vez de criticar que Joaquín Lavín esté hablando de eso o que la derecha esté hablando de eso, yo lo valoraría. Yo creo que es valorar que estamos en sintonía en ese sentido, y la preocupación por los más vulnerables nunca ha sido de exclusividad de un sector político. Por lo tanto, más que criticar esa postura, yo creo que hay que valorarla. Joaquín Lavín, en un municipio con muchos recursos, instaló el tema de la integración social y esto ha ido permeando, y eso también se refleja en la valoración que él tiene. Por lo tanto, yo creo que la invitación es que cuando la derecha manifiesta una opinión parecida a la de otros sectores, en vez de criticarla solo porque viene de la derecha, valorarla y hacerla aparte. Voy a ir con Natalia, pero antes le quiero preguntar a Elisa Alarcón, ¿cómo se van a organizar los 17 representantes de pueblos originarios? Que son distintos matices, son distintos intereses, seguramente también distintas miradas. ¿Ustedes van a tener una coordinación interna? ¿En algunas ocasiones piensan votar en bloque? ¿Qué han conversado los 17 electos? Bueno, nosotros mientras estábamos en campaña fijamos una ruta que ya está fijada a nivel internacional. Los derechos de las naciones originarias están reconocidos a nivel internacional.
están en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, todo lo que es autonomía, autodeterminación, tierra, territorio, lengua, cultura, todo eso ya está establecido. Entonces, nosotros como constituyente, que fuimos nombrados para defender esos derechos, vamos a llegar a la constituyente a instalar esos derechos, porque somos naciones preexistentes y todas las naciones del mundo necesitan su territorio para existir. Todas necesitan autodeterminar su futuro. No puede ser que otros sigan decidiendo por nosotros cuando nosotros tenemos todas las condiciones, todas las capacidades, sabemos perfectamente cuál es el futuro que queremos. Entonces eso es lo que se tiene que acabar. El segundo punto es que en ese contexto también la lucha de las naciones originarias, las demandas por el buen vivir, las demandas por el Kmemoñén en nuestro Mapudungún, significa el equilibrio entre el ser humano, entre nosotros con la naturaleza. Si hoy día Chile no defiende ese principio de establecer equilibrio con la Mapuñuque, con la madre tierra, estamos cavando nuestra propia sepultura a partir del calentamiento global, a partir de lo que es el extractivismo, a partir de las forestales que tienen a mis comunidades y a nuestras comunidades sin agua. Eso no es ético. Entonces, es verdad que todos los sectores hablan de derechos sociales, pero sus prácticas han sido nefastas y se han enriquecido a partir del empobrecimiento del otro. ¿Cómo puede ser que dejemos a comunidades sin agua, con los animales que se están muriendo, mientras las plantaciones de palto crecen y mercantilizan todo? Eso no es ético, eso no es ético. Y en ese sentido, efectivamente, vamos a tener que conversar con todos, incluyendo con los empresarios, pero necesitamos verdad, necesitamos hablar con la verdad. Y si eso implica despedirse de esas prácticas que son nefastas para la humanidad, nefastas para el pueblo de Chile, hay que llegar a eso. Porque de lo otro, de otra manera, ¿de qué vamos a hablar? Si en realidad no quieren ceder sus privilegios. Y si estamos realmente mal las naciones originarias, es porque otros han usurpado nuestras tierras, han hecho uso de todos nuestros recursos, nos prohibieron el tema de usar nuestra lengua, por ejemplo. Y claro que me va a tocar hablar con esa gente que ha hecho reglamentos para que no se enseñe la lengua mapudungún en la sala de clase. Nosotros tuvimos una consulta el 2019. Marcela Cubillo, ella no aceptó las razones de esa consulta, no validó nuestra consulta y la asignatura de lengua, en vez de instalarse como obligatoria, fue retrocediendo. Entonces, ¿por qué hizo eso con el pueblo mapuche? Ahora estamos en igualdad de condiciones para conversar y vamos a necesitar esa respuesta, vamos a necesitar balancear, porque no puede ser que un pueblo tenga menos derechos que otros. Muy bien. Volvemos al Zoom. Ahí está Natalia Enríquez, atenta también, me imagino, a lo que contestó de alguna manera lo que usted había mencionado en la respuesta anterior, Carol Baum, ¿no? Natalia, a ver, vamos a revisar ese audio. ¿Ahí sí? Ahí sí. Súper. Ya, hay dos cosas de lo que dijo Carol que yo me referiría. Uno, el tema de hablar de legitimidad. Creo que nuestra instancia constituyente es probablemente la más legítima que existe actualmente como espacio político en Chile. Es cosa de ver cómo quedó conformada, cómo finalmente logra expresar también el descontento hacia la política actual. Así que en este momento en Chile me impresiona, y yo creo que probablemente una evaluación generalizada, no hay un espacio más representativo, entre comillas, y más legítimo que este espacio constituyente. En segundo término, claramente la derecha en este país, y no solo la derecha, sino que otros espacios de poder, hay cosas muy particulares en Chile, como que salgan personas del comercio dando opiniones sobre qué política se tendría que hacer en Chile. Eso es muy peculiar y aquí está absolutamente aceptado que pueda salir gente de la CPC hablando y diciéndonos cómo nosotros tendríamos que hacer nuestra política. El tema es que la derecha puede hablar de derechos sociales. El
punto es que utiliza el concepto sin realmente hacerse cargo de lo que significa el concepto. Y eso quedó súper claro durante esta pandemia, porque queda la impresión para todos, y yo personalmente como médica, que aquí sí, en este país, se ha hecho una política sanitaria en que está mirando constantemente la economía, y no la economía de la persona que ahora ya no tiene empleo y que no tiene qué comer, o las pymes que quebraron, sino cómo mantenemos activa la macroeconomía, cómo abrimos rápidamente los malls. Entonces, yo sí creo que hay una diferencia respecto a lo que ellos consideran que es un derecho social, porque no estamos en el mismo lenguaje. Yo sí creo en el derecho a la salud, para llevarlo a algo súper concreto. Yo no creo en la elección que haya que hacer o que se le dé a la persona la posibilidad de elegir vivir sano. Natalia. Si la persona no tiene un lugar seguro donde vivir, alimentación, etcétera, la persona no elige. Por tanto, cómo la derecha conceptualiza los derechos no es como están realmente conceptualizados para la mayoría de las personas. Antes de ir con Bárbara Sepúlveda, quiero preguntar derechamente, porque la lista del pueblo se ha planteado como distante de los partidos tradicionales, incluso del Partido Comunista, del Frente Amplio. ¿Pero ven más posibilidades de entendimiento hacia ese lado o todavía mantienen esa cautela que han manifestado muchos de los y muchas de las que salieron electas este fin de semana de la lista del pueblo? Mira, yo lo vuelvo a decir, yo le tengo un gran respeto, sobre todo a los militantes de partidos políticos, porque yo también fui cercana y participé de reuniones con personas del partido que actualmente es Partido Común, en su momento era Izquierda Autónoma. Yo creo que la mayoría de las personas que se acercan a un partido político, que era la opción que existía antes, porque antes no existía la opción de decir, nos vamos a juntar como independientes y vamos a hacer política. No, la mayoría de las personas que creían que uno se debía organizar para hacer política, para cambiar el mundo, buscaba alguna forma de acercarse a un partido político que tuviera una ideología, en mi caso, una ideología de izquierda. Ahora, creo que la ideología derecha-izquierda probablemente también está un poco agotada en la situación en la que estamos ahora, pero probablemente muchos de los que no somos militantes sí pasamos por espacios militantes. Sí. Probablemente, algunos otros no. Yo le tengo un profundo respeto a los partidos políticos, como en su origen, no en lo que se han convertido ahora. Y también le tengo un profundo respeto al Partido Comunista. No en algunas de sus prácticas, tengo que decirlo, hay algunas que francamente no me agradan, pero creo que fueron espacios políticos importantes en la historia de Chile, yo no lo voy a desconocer. Cosa distinta es la situación en la que estamos ahora, en las prácticas en las que han caído ahora, y que nosotros no vamos a caer en esas prácticas tampoco. Perfecto. Elisa, nos queda poco tiempo. Bárbara Sepúlveda, ¿cómo van a tratar de acercar esos votos y esos también escaños de la lista del pueblo con quien pareciera tener más afinidad, evidentemente, que hacia la derecha? Me refiero a la lista del pueblo. Yo creo que de todas maneras aquí lo que tenemos que empezar a evaluar también ya prontamente es la conformación de las fuerzas políticas dentro de la convención, y aquí yo creo que evidentemente hay que pensar en aquellas fuerzas que hoy día dicen, por ejemplo, como estaba manifestando Carol, que están de acuerdo con los derechos sociales y hasta qué punto efectivamente se van a formar parte de aquellos que están representando las grandes demandas de la ciudadanía, de las demandas mayoritarias de la ciudadanía, o van a transformarse en un aliado de un sector que quiera obstaculizar los cambios. Eso todavía, a pesar de que no hayan alcanzado el tercio, sigue siendo un riesgo. No olvidemos que los 2/3 tienen una complejidad muy grande para poder ser alcanzados, un supraquórum, y eso significa que también hay cosas que podrían quedar fuera del debate. Por eso también es importante incorporar ahí plebiscitos, dirimentes intermedios, mecanismos de participación ciudadana vinculante, tener este diálogo fluido con la ciudadanía, no permitir espacios de negociaciones reservadas, tener transparencia absoluta del funcionamiento de la convención, descentralizarla, etcétera. Y yo creo que esas conformaciones se van a ir dando a medida que vayamos debatiendo cada uno de los asuntos, y es importante estar atentos a eso, precisamente porque en el caso de los derechos sociales yo concuerdo con Natalia, el sector de la derecha que ha estado de acuerdo con incorporarlos en la Constitución, está de acuerdo con incorporarlos de la forma en que están en la Constitución del 80, es decir, un derecho a la educación que aparece en la Constitución, en el texto constitucional, pero no tiene ninguna garantía para su exigibilidad, porque también es importante
saber que para que existan derechos sociales garantizados también se requiere un Estado con otro carácter, un Estado social y democrático de derechos, y eso efectivamente también va a generar resistencias en ese sector político. Bárbara. Y por lo tanto son debates muy profundos los que tenemos que dar. Sí, nos queda realmente un minuto, así que les voy a pedir a cada uno de ustedes que en 20 segundos nos cuenten la prioridad. Elisa, ¿con qué prioridad llega la convención? Con el reconocimiento de los derechos colectivos de las naciones originarias y el reconocimiento de los derechos de la Mapuñuque. En particular, también una prioridad es el plurilingüismo de Chile, porque se tienen que respetar los derechos lingüísticos, se tienen que respetar las lenguas, y una cosa muy puntual, ayer asociaban el concepto ruca a una situación muy compleja cuando ruca en nuestra habitación. Sí. Ruca es una construcción ecológica sustentada en la naturaleza y que articula toda la energía del sol, del día, y tiene toda una filosofía por qué se hace así la ruca. Claro. No todo puede ser llamado ruca y no vamos a aceptar que se vaya denostando nuestro lenguaje. Perfecto. César, la prioridad. Mi prioridad va a ser la construcción de un Estado social y democrático de derecho, que esto en términos simples quiere decir de que vamos a garantizar prestaciones sociales que son básicas para todos y todas. Y discúlpame, Álvaro, pero no puedo dejar de enviar un agradecimiento y saludo a todos que nos apoyaron y que hoy día permitieron que estuviera aquí, y en especial al Comité de Administración Alto Sur de la Comuna de Renca, que se los prometió. Así que muchas gracias. Perfecto. Carol Baum, sí. ¿Su prioridad? Mi prioridad, la persona en el centro de la discusión, el Estado al servicio de la persona humana y el respeto a todas las libertades. Perfecto. Natalia Enríquez, su prioridad. Mi prioridad... Vamos a tener que hacer un muy buen reglamento para asegurar que exista la máxima transparencia y participación ciudadana. Eso yo creo que es la primera prioridad entrando, que esto no se convierta nuevamente en un espacio cerrado. Y en términos generales, democracia, economía, derechos sociales, feminismo, claramente, una economía feminista. Perfecto. Bárbara Sepúlveda. Yo también la participación ciudadana clave para el inicio y para incorporar los contenidos del Estado social y democrático, paritario, descentralizado y participativo. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y todas las que participaron en esta mesa de constituyentes aquí en Mesa Central. De esta manera llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya está lista Cristina González para revisar las noticias más importantes del día. Que tengan buena tarde.